Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan en esta cuarta sesión académica mensual de la MEO. En esta ocasión tenemos presente al químico farmacobiólogo Carlos Valentín Torres con su tema aspectos básicos en el manejo de psicotrópicos. A continuación vamos a leer su breve reseña curricular y dando inicio a esta cuarta ponencia. Tiene estudios de licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM. Fue catedrático en esta misma facultad en materia de análisis de medicamentos. Trabajó en Birmex, en Farmacia Upcom y de Corts Química. Estimado Carlos Torres, si me puedes corregir, ¿está bien? Corts Chemical. Ok, muchas gracias. Y de igual forma trabajó en Walmart de México como supervisor de controlados y desde el 2010 en Productos Medix como responsable sanitario en el área de comercialización y asesoría en psicotrópicos y, de sus clientes. En este caso, estimado Carlos Torres, muchísimas gracias por estar presente en esta cuarta sesión y a continuación te dejo el micrófono. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en el AMEO, en la Academia Mexicana del Estudio de la Obesidad, de una enfermedad tan importante, tan grave que tiene nuestro país. Yo les vengo de los aspectos básicos en el manejo de psicotrópicos desde un punto de vista técnico y regulatorio en la comercialización. Yo sé que la gran mayoría de los que están conectados en este momento son médicos, son profesionales de la salud y han tenido varios cursos de farmacología y de manejo de psicotrópicos, de medicamentos controlados, pero para su uso, cómo de acuerdo al diagnóstico, cómo poder utilizar este tipo de medicamentos para mejorar la salud de un paciente. Yo les quiero hablar de cómo es el manejo legal de productos en la última parte de la cadena de comercialización, que es específicamente de la farmacia hacia el paciente, en donde, aunque no es muy evidente, el médico juega un papel fundamental en este último paso de la comercialización, pues es generar la demanda. Primero que nada, bueno, debemos de hablar de lo que es una farmacia, ¿no? Una farmacia es un establecimiento de acuerdo a la Ley General de Salud, se dedica a la comercialización de especialidades farmacéuticas. Las especialidades farmacéuticas son los medicamentos que tienen un registro sanitario, es decir, todos los medicamentos que venden en una farmacia son especialidades farmacéuticas, incluyendo aquellas que tengan estupefacientes y psicotrópicos, que son los dos grandes rubros que les llamamos medicamentos controlados. Hoy vamos a hablar específicamente de los psicotrópicos. Los insumos para la salud en general, así como productos cosméticos y productos de aseo. Todo esto se comercializa en una farmacia. Hay otro tipo de negocios también que la Ley General de Salud, que la autoridad sanitaria los tiene regulados, que son las boticas y las droguerías. También se venden especialidades farmacéuticas. La diferencia es que en las boticas solamente se puede comercializar eso, especialidades farmacéuticas, es decir, medicamentos. Y en las droguerías, además de vender medicamentos, se venden medicamentos magistrales y oficinales, es decir, los medicamentos que se preparan ahí. Estos medicamentos también pueden contener psicotrópicos. Eso depende de la receta del médico. Bueno, ahora vamos a hablar de los insumos para la salud. Se consideran insumos para la salud los medicamentos, las sustancias psicotrópicas y las materias primas, en general para poder fabricar este tipo de productos. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en las farmacias. Las farmacias, estos establecimientos necesitan dar un aviso ante la Secretaría de Salud para poder operar, pero todas las farmacias que deseen comercializar productos controlados, en este caso psicotrópicos, necesitan una autorización específica, ya que estos productos tienen
un control especial por los problemas a la salud pública que pueden causar. El proceso de los medicamentos que contengan psicotrópicos, también las vacunas, toxoides, sueros y antitoxinas. Estos específicamente por el cuidado que se deben tener en el almacenamiento y en la dispensación. De unos años para acá ha aumentado mucho el nivel de profesionalismo que se tienen en las farmacias. Y es muy importante ahora hablar del contacto que debe de tener o es deseable que se tengan los médicos con las farmacias. Esta comunicación es importante para que las farmacias cuenten con los medicamentos que los médicos están recetando. La Secretaría de Salud determina en base a los riesgos que presenten para la salud los establecimientos, contar con un responsable sanitario. Este responsable sanitario debe tener una formación profesional. Tiene que ser un profesional de la salud, un químico farmacobiólogo o un médico. Los médicos también, en muchos casos, son responsables sanitarios de estos establecimientos. Y utilizar la última edición de la Farmacopea, que es un libro en donde viene todos los viene el compendio de las normas sanitarias que debemos de seguir. Ahí viene específicamente descrito qué es lo que se debe de tener en una farmacia. Ahora, esto es importante, las farmacias están autorizadas para suministrar o vender al por menor directamente al público medicamentos. Medicamentos e insumos para la salud. Ahora, ¿a qué se refiere la autoridad con al por menor? Son las cantidades descritas por el médico. El médico es el que tiene la última palabra en el tratamiento de un paciente, pues es el que lleva la responsabilidad de este tratamiento. Por lo tanto, su orden escrita es la cantidad que se debe de surtir en una farmacia. Es por eso muy importante que se llenen bien las recetas. Más adelante vamos a hablar de la receta médica y que haya esta comunicación con la farmacia. Ahora hablemos de los medicamentos controlados. Quiero hablar de un significado no tanto farmacológico o técnico, sino más bien un significado legal y un significado incluso social de estos productos que son muy, muy importantes. El uso de estas sustancias es indispensable para la prestación de servicios de atención médica y cuidados paliativos. Por tanto, es preciso mantener un equilibrio entre asegurar su disponibilidad para fines médicos legítimos y prevenir la desviación. Quiere decir, los medicamentos están clasificados en grupos de acuerdo a la seguridad que tienen en la salud pública. Es decir, que los primeros 3 fracciones, 1, 2 y 3, más adelante les voy a poner una lámina de dónde vienen estas fracciones, son los que se tienen a lo que les llamamos controlados. Los psicotrópicos están en la fracción 2 y 3. Se controlan de acuerdo a su seguridad, como ya lo mencioné, de la salud, en este caso por un médico. Por lo tanto, para
escrita por el médico, en este caso la receta. Si la receta no podemos, una receta se puede entregar estos productos, pero son indispensables para el cuidado de la salud. Los profesionales de la salud, los médicos, los utilizan para mejorar la salud de los pacientes, para mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso debemos de tener este equilibrio, de tener la disponibilidad suficiente de estos insumos en las farmacias y prevenir su desviación. Por eso es muy importante que haya o exista esta comunicación entre el médico y la farmacia, que cada vez es mayor, también con el ingreso de las farmacias que les llamamos las farmacias de cadena, en la que cada vez más los responsables sanitarios se comunican con los médicos prescriptores, pues para que les ayuden en un inventario adecuado de acuerdo a las costumbres no las costumbres, no, los estadísticos de compra que se han tenido. No sé, por ejemplo, hay médicos que se dedican al control de peso y que utilizan medicamentos controlados psicotrópicos y cerca de su consultorio hablan con una farmacia para mantener ese abasto adecuado de los medicamentos. Ya sea un químico, un médico o cualquier profesional farmacéutico. Y su deber es vigilar el cumplimiento de los requisitos legales para prevenir el desvío de estas sustancias, pero también asegurar su disponibilidad. Eso quiere decir evitar. Lo más importante es dejar de negar los productos en las farmacias. Y los médicos les ayudan mucho a estos establecimientos, hablando con las farmacias. Como les comentaba, cada vez más hay acercamiento de las farmacias con los médicos, pero los médicos sería muy valioso también que se acercaran a las farmacias. Ahora, bueno, es inevitable hablar de la obesidad en un foro como este. En el 2000, la Organización Mundial de la Salud definió a la obesidad como una enfermedad mortal que acorta la vida y produce o agrava diversas enfermedades, agregando que es una epidemia global, ya que todos los países ricos y pobres, desarrollados o no, la sufren en mayor o menor medida. Y un dato extra, el 70% de los adultos en México sobrepeso. Sobrepeso este, del 2000 para acá, se aceptó una enfermedad tan grave como es la obesidad, siendo que ha sido una enfermedad que ha estado presente desde hace mucho, mucho más tiempo, ¿no? Y es importante tener todas las herramientas necesarias para poderlas combatir. Los medicamentos psicotrópicos, los anoxigénicos son muy importantes para poder combatir esta enfermedad. Es por eso que en foros como este de profesionales de la salud y de médicos que se dedican al combate de la obesidad, es importante que tengan una formación especial acerca del manejo de los psicotrópicos. Una de las sustancias más utilizadas para el control de la obesidad es la denorpseudoefedrina, que de acuerdo a la Ley General de Salud está clasificada como un psicotrópico
ese fármaco está regulado. Bueno, los productos que tienen esta sustancia están reguladas, están controladas, pero como podemos observar, de acuerdo también a la Ley General de Salud, tiene un problema menor para la salud pública y es una sustancia bastante segura. ¿Qué es la efedrina? Es un esteroisómero de 4 posibles de la efedrina. Tiene una potencia adrenérgica 1000 veces menor que la efedrina. Produce leve y breve liberación de catecolaminas. Actúa sobre los almacenes de liberación fácil de adrenalina y noradrenalina, evitando su recaptura, actuando a los receptores alfa y beta adrenérgicos del hipotálamo. Tiene un efecto termogénico, en fin. Tiene bastantes usos, bastante convenientes, muy convenientes para el tratamiento de la obesidad, que seguramente en alguna otra plática lo verán mucho más a fondo, pero es un psicotrópico, es un medicamento controlado. Y como vemos, tiene mayores beneficios que problemas para la salud pública. En realidad no se tiene, en la literatura no tiene contemplado reacciones adversas mayores como el aumento de la presión arterial, que un paciente que esté bien vigilado, que esté bien vigilado por su médico, no tendría mayor problema para poderlo utilizar. Pero aún así, bueno, es criterio del médico y se tiene controlado su uso. Ahora hablemos un poquito más del personal farmacéutico. La legislación sanitaria vigente establece la actuación en la farmacia de un profesional farmacéutico, como ya se los había mencionado. Este puede ser un QFB o un médico, quien garantice el almacenamiento, conservación, manejo, distribución y suministro al público de estos insumos para la salud. Es importante que los médicos se apoyen con estos profesionales de las farmacias para principalmente, como lo he estado mencionando y mencionando y mencionando en esta plática, para que puedan tener un abasto adecuado en sus farmacias de estos productos, ya que es uno de los problemas más importantes que, claro, ha disminuido conforme ha habido el aumento de establecimientos de farmacias disponibles en el país, pero es un problema importante todavía, el desabasto o el negar productos en las farmacias de este tipo de medicamentos, por el miedo que todavía se tiene de, de no dispensarlos, de no entregarlos correctamente. Dentro de las farmacias, bueno, les quiero mostrar esta infraestructura que debe de tener una farmacia para que ustedes tengan un poquito más de confianza. Los profesionales farmacéuticos que están dentro de las farmacias no están solos. Un requisito indispensable es que todo el personal esté capacitado en el manejo de estos productos y que en toda la jornada, bueno, que en todo el horario que esté abierta la farmacia haya una persona con una formación específica sanitaria en los establecimientos que dispensan este tipo de productos. Es por eso que existe el responsable sanitario, pero además este responsable sanitario designa a una persona, a un auxiliar, puede ser una o varias, de acuerdo del horario del establecimiento, que pueda dar servicio a la farmacia en este tipo de temas. ¿Qué, qué servicio le puede dar un profesional farmacéutico? Le puede dar orientación al paciente de cómo tomar el medicamento, de cómo aplicarlo, el contacto con el médico en caso de que haya alguna duda de cómo se debe de administrar el medicamento, la frecuencia,
de las tomas, etcétera. Y en caso de medicamentos de libre de venta, puede dar algún tipo de recomendación. Aunque esto pues, se trata de que no se haga, ¿no? Siempre es importante dar la prioridad la prioridad al médico para que pueda dar el tratamiento adecuado para los pacientes. Ahora, las farmacias cada vez tienen que ser establecimientos con mayores controles y mayor seguridad. Una farmacia, para poder dispensar, para poder comercializar medicamentos controlados, requiere de gavetas o áreas de seguridad de material sólido con cerradura bajo llave para resguardos, de acuerdo con el tipo de volumen de los productos que se manejan. Esto quiere decir que deben de tener un lugar bajo llave en donde puedan tener sus productos controlados, resguardados, y que este lugar sea adecuado en volumen. Es decir, que sea tan grande de acuerdo al volumen de productos que manejan. Por ejemplo, si una farmacia tiene una rotación de 100 piezas, por ejemplo, de medicamentos controlados de grupo 2, debe de tener un lugar acondicionado disponible donde quepan estas piezas, para que en todo momento esté resguardado el producto. Esta parte del control de psicotrópicos ha ido cambiando muchísimo, ya que anteriormente incluso había médicos que entregaban producto, ¿no? Que le daban el producto a sus pacientes y que no había una seguridad de cómo estaban almacenados y resguardados esos productos. No se tenía la seguridad que estuvieran no solamente bajo llave, sino a temperatura y humedad correctas para el manejo y la conservación del producto. Y bueno, hay algunos medicamentos controlados que requieren refrigeración. Si en una farmacia se comercializan medicamentos controlados refrigerados, se deberá contar con un refrigerador con llave dentro de una área resguardada. Ok, bueno, durante parte de la plática estuvimos hablando de las fracciones y de los grupos de medicamentos. Esto es lo mismo, son sinónimos. Cuando nos referimos a grupos de medicamentos, en realidad son fracciones de un artículo de la Ley General de Salud. Ese artículo es este artículo, el 226. Es el artículo que nos dice cómo están separadas por fracciones, por grupos, los medicamentos, de acuerdo a su acción terapéutica y su seguridad hacia la población. Existen 6 grupos, nosotros nos enfocamos ahorita en 3, ya que son los medicamentos controlados. El grupo 1 se refiere a los medicamentos llamados estupefacientes. Son medicamentos que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial expedido por la Secretaría de Salud de acuerdo a los términos señalados en el capítulo 5 de este título. Capítulo 5 habla de estupefacientes. Habla de una receta o permiso especial. Los médicos interesados en poder prescribir este tipo de productos, este tipo de medicamentos, deberán de hacer una solicitud a la COFEPRIS, que es la comisión de la Secretaría de Salud que legisla toda esta parte de medicamentos, para que les otorguen un recetario especial. Es lo que le llamamos a los recetarios especiales, con folios especiales para poder prescribir estos productos. En esta ponencia nos interesa específicamente los medicamentos del grupo 2 y grupo 3, que son psicotrópicos. Los medicamentos de grupo 2 son medicamentos que requieren para su adquisición receta médica, que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control
que al efecto se lleven de acuerdo con los términos señalados en el capítulo 4 de este título. El capítulo 4 habla de psicotrópicos. El médico tratante podrá prescribir hasta 2 presentaciones, solamente 2 presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá una vigencia de 30 días a partir de la fecha de elaboración de la misma. Bueno, vamos a hablar un poquito de este artículo. El médico tratante podrá prescribir solamente 2 presentaciones, no más. Puede prescribir 1 o 2 presentaciones. Esta receta debe de ir solamente con, con el diagnóstico y con este producto. No pueden mezclarse productos de otras fracciones, bueno, o incluso de la misma fracción 2. Es una receta por producto, aunque sean 2 piezas. Espero que haya quedado claro esa parte. En una sola receta debe de ir este producto, una receta por producto, aunque sean las 2 piezas. Y esta prescripción tendrá una vigencia de 30 días a partir de la fecha de elaboración. Aquí es muy importante recalcar que son 30 días, no un mes. Recordemos que hay meses que tienen 30 días, 31 días, y febrero que tiene 28 o 29 días. Entonces, la prescripción tiene una vigencia de 30 días. Es decir, si prescriben el día de hoy, 8 de abril, un medicamento controlado, un medicamento psicotrópico del grupo 2, tendrá una vigencia de 30 días. Como abril tiene solamente 30 días, será vigente esa receta, es decir, se podrá surtir en una farmacia hasta el 8 de mayo. En cambio, si esa receta se hiciera el 8 de mayo, estaría vigente hasta el 7 de junio, ya que mayo tiene 31 días. Son 30 días. Es muy importante recalcar este punto y que se retiene la receta desde la primera vez en la farmacia, ya que el médico debe estar seguro que su paciente entendió perfectamente cómo va a tomar el producto. O sea, todas las indicaciones que lleva la receta, el médico debe estar seguro que el paciente la entendió, porque en la farmacia le van a quitar su receta, la van a retener porque viene en la ley. La farmacia la necesita. Existen muchas maneras de que el paciente tenga esa receta, sacándole una copia, o el médico en una hoja aparte de indicaciones puede ponerle las indicaciones específicas de este medicamento. Pero es importante que el médico sepa que los medicamentos de grupo 2 a sus pacientes les van a retirar la receta. Bueno, ahora, los medicamentos de grupo 3 son medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica, que se podrá surtir hasta 3 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que esa receta, el paciente cuando se la surtan la primera vez, le van a regresar la receta. La puede surtir una segunda vez y le regresarán la receta. Y en la tercera vez que surta esta receta, la farmacia se quedará con ella. Aquí esto es muy importante. Aclarar que el tratamiento, se debe de justificar el tratamiento para que se resurtan las recetas. Esta receta debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control. Esta prescripción deberá ser retenida en el establecimiento que la surta, como ya lo mencioné, en la tercera ocasión. El médico tratante determinará el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que se puedan surtir en cada ocasión, pero se debe de justificar el tratamiento. Y la vigencia de esta prescripción es de 6 meses. Aquí sí son meses, no son días. Es decir, si un médico prescribe un producto de grupo 3 el 8 de abril, el paciente lo podrá surtir durante
6 meses, es decir, hasta el 8 de octubre. No son 180 días, son 6 meses. Aquí el médico tratante, como les decía, va a decidir cuántas piezas se podrán adquirir del producto del medicamento de grupo 3. Pero esto debe ser justificado con el tratamiento. Esto es importante ya que existen muchos abusos, bueno, o han existido muchos abusos, ¿no? De médicos que les han robado sus recetas o que han extraído recetas, y ha habido gente que ha tratado de comprar una cantidad poco usual de medicamentos, es decir, que por sello, por ocasión, se traten de comprar 4, 5 o 6 piezas. Es por eso también muy importante que el farmacéutico o el personal de la farmacia esté en comunicación con el médico. Más adelante vamos a ver el ejemplo de una receta y veremos que el teléfono del médico es un requisito indispensable para la conformación de una receta y para el surtido de medicamentos. Si una receta no tiene el teléfono del médico, el teléfono de contacto, no se podrá surtir. Y como lo mencionamos anteriormente, la receta es la petición por escrita del médico de diagnóstico. Algunas veces nos encontraremos en farmacias tal vez con prescripciones poco usuales, pero si el médico lo prescribió y si hace la verificación, no tiene por qué haber ningún problema. Se le tendrá que surtir al paciente. Bueno, aquí están los medicamentos de grupo 4, 5 y 6. Los voy a mencionar rápidamente. Los medicamentos de grupo 4 son medicamentos que se pueden adquirir que se adquieren con receta médica, pero se pueden adquirir las veces que sean necesarias. Es decir, jamás se retienen en una farmacia. Los medicamentos de grupo 5 son medicamentos de libre venta, pero que solamente se pueden vender en farmacias. Y los medicamentos de grupo 6 son medicamentos de libre venta y que además se pueden expender en otros establecimientos que no sean farmacias. El único requisito es que no sean puestos semifijos o módulos ambulantes. Es por eso que en algunas tiendas de autoservicio, pequeñas tiendas de conveniencia, encontramos algunos productos de farmacia, pero son de grupo 6, que se pueden expender en otros establecimientos. Ahora, hablemos de la receta médica. La receta médica, de acuerdo a la Ley General de Salud, es una orden escrita emitida por el médico. Es la prescripción para que surta o dispense uno o varios medicamentos y otros insumos para la salud destinados al tratamiento del paciente. La receta médica representa la decisión del profesional de la salud autorizado basada en un diagnóstico, en la experiencia y en la sabiduría del médico, y derivada de la eficiencia terapéutica. En la receta se establece la relación formal con el paciente y se indica el tratamiento para aliviar o curar los síntomas y signos con el objeto de restablecer la salud del paciente. Como aquí vemos, la Ley General de Salud describe a la receta médica como la orden máxima del que tiene la solución de los problemas de salud del paciente. Es por eso muy importante que se respete. Sigue pasando, pero afortunadamente cada vez es menor, que las recetas en la farmacia cambian. ¿Esto qué quiere decir? Que por alguna razón o porque no haya el producto en la farmacia, el personal de la farmacia cambia los productos de la receta. Como les mencionaba, esto cada vez es menor, afortunadamente, pero sigue pasando. En medicamentos controlados es mucho más difícil, porque estas recetas se deben de quedar en la farmacia.
es otra de las razones por las que es importante la comunicación del médico con el paciente, con la farmacia. En este caso, la farmacia con el médico también. La receta no puede ser cambiada, no debe ser cambiada en ningún tipo de producto. Esto es mucho más común en los productos que habíamos visto, grupo 4, que son medicamentos que se necesita receta médica, pero que se pueden adquirir las veces que sean necesarias. Aunque como sabemos en nuestro país esta norma pues, no se utiliza mucho, ¿no? Es posible encontrar farmacias donde se vendan medicamentos de grupo 4 a cualquier persona sin una receta médica, ¿no? El emisor de la receta, es decir, el médico, prescribirá los medicamentos de conformidad de los siguientes. Esto ha cambiado un poco porque con la entrada de los genéricos hubo una se reformó un poco la manera de prescribir, pero era tan compleja que bueno, regresamos a este tipo esta manera de poner los medicamentos, de prescribir los medicamentos en las recetas. Cuando se trata de medicamentos genéricos, se deberá anotar la denominación genérica o, si lo desea, la denominación distintiva. ¿Esto qué quiere decir? Si un médico prescribe un medicamento con denominación genérica, en la farmacia se puede entregar cualquier marca. Es decir, hablando de controlados, si la receta dice Masindol, tabletas, 1 miligramo, y no viene la denominación distintiva, en la farmacia se le podrá surtir la marca que esté disponible que tenga esas características. ¿Cuáles? Es decir, Masindol, 1 miligramo y que sean tabletas. Bueno, y la presentación, por ejemplo, 30 tabletas. Cuando tiene la denominación distintiva, por ejemplo, MZ1, solamente se podrá prescribir MZ1. Si no se tiene ese producto y se tiene uno de otra marca, no se puede cambiar. Solamente podrá ser MZ1. Y la combinación de denominación genérica y denominación distintiva también es correcta en una farmacia. Es decir, Masindol 1 miligramo, entre paréntesis se puede poner MZ1, por ejemplo. En el caso de medicamentos biotecnológicos, se podrá anotar igual la denominación común internacional o de manera opcional la denominación distintiva, que es muy similar. Ok, bueno, aquí les tengo un ejemplo de una receta médica. De acuerdo a la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, estos son los datos mínimos necesarios que debe de tener una receta. Todos los profesionales de la salud facultados para recetar psicotrópicos, que son médicos, odontólogos o médicos veterinarios para casos veterinarios, que pueden prescribir medicamentos psicotrópicos, bueno, medicamentos, entre ellos medicamentos psicotrópicos, deberán en sus recetas tener estos datos mínimos, que es el nombre completo del médico sin abreviaturas, por ejemplo, el doctor Efraín Lizárraga Vera, su título profesional como está en su cédula profesional, en este caso es médico cirujano. Esto es importante, este punto es importante mencionar porque hay varias recetas que viene el nombre de médico general. Esa profesión como tal no existe en ninguna universidad otorga ese título. Y aquí se debe de poner el título profesional de acuerdo a cómo está en su cédula profesional, en su título profesional.
La autoridad sanitaria, la COFEPRIS, cuando hace verificaciones en establecimientos, en farmacias, y encuentran recetas que dicen médico general, no hay un levantamiento, no hay más que un apercibimiento, hay una observación de que hay que comentarle al médico que ponga su profesión de acuerdo a su cédula profesional. Esto lo que mi experiencia con este tipo de establecimientos, lo que he visto es que en algunos casos, cuando se han encontrado varias recetas de médicos que dice médico general y que efectivamente su cédula profesional corresponde a la profesión de médico cirujano, o médico homeópata, o médico partero, etcétera, y se han encontrado estas recetas en más de un establecimiento, estos médicos han tenido visitas de la autoridad para revisar sus avisos de funcionamiento y revisar en general los datos de su consultorio. Debe de tener también la cédula profesional del médico que prescribe. Este dato también es muy importante. La cédula profesional de los médicos que los facultan para poder prescribir psicotrópicos es la de médico cirujano, médico homeópata, médico cirujano y partero, etcétera. Los médicos con el paso del tiempo, muchos obtienen especialidades y las ponen en sus recetas, lo cual está bien. Pero la cédula profesional que se anota en los libros de control de psicotrópicos en las farmacias y que la ley los faculta para recetar psicotrópicos es la cédula profesional de médico. Es por eso muy importante que en sus recetas tenga la cédula profesional de médicos. Y pueden tener de las especialidades que tengan, pero no quitar la especialidad de médico cirujano, por ejemplo. La universidad que le otorgó el título al médico, la presentación y cantidad por surtir, como en este ejemplo, Redotex cápsulas, una caja de 30 cápsulas. Denominación del medicamento, la vía de administración, dosis, frecuencia y duración del tratamiento, fecha de emisión, es la fecha en la que le entregan la receta a su paciente. Recuerden que a partir de esta fecha es cuando va a contar la vigencia de su receta para que pueda ser surtida en farmacias. Cuando es de grupo 2 es de 30 días y cuando es de grupo 3 es de 6 meses. El domicilio completo del médico con la calle, número, colonia, delegación o municipio y código postal. Lo más completo posible, ya que en algunas entidades federativas pues las direcciones son un poco diferentes, pero lo más completo posible y el teléfono del médico. Y por último, la firma autógrafa del médico. Este dato es muy, muy, muy importante. La ley marca que las recetas deben de tener la firma autógrafa del médico, ya que es la prueba física que se tiene ante la autoridad de que un profesional de la salud, en este caso un médico, está respaldando este diagnóstico. Ahorita está también por la situación de salud que vivimos mundialmente. Las consultas médicas se han dificultado, las entregas de medicamentos se han dificultado, las visitas a la farmacia se han dificultado y han aumentado mucho los servicios de paquetería, de entrega a domicilio, de deliveries. Pero casualmente en medicamentos controlados pues tiene sus bemoles porque las recetas se tienen que revisar en la farmacia y debe tener la firma autógrafa. Es decir, una firma electrónica no es válida. Todavía hasta el momento la autoridad sanitaria no hace válida este tipo de firmas. Bueno, estos son los datos mínimos necesarios que debe tener una receta. En una farmacia, si falta alguno de estos datos, el personal de la farmacia puede negar el producto. Bueno, de hecho, no debería de surtir esta farmacia, este medicamento en esa farmacia.
¿Qué es lo que debe hacer el profesional farmacéutico? Pues contactarse con el médico para comentarle de cuál es la falla en la prescripción de la receta y que se lo pudiese hacer llegar para que el paciente tenga su medicamento y tenga su tratamiento. El sello de venta de controlados. Esto, al parecer, es algo irrelevante, pero se los quise mostrar. Porque esto es algo en el proceso del control de psicotrópicos que se tiene en la farmacia. Esto es para mostrarle a ustedes, a los profesionales de la salud, que el control de estos productos cada vez es mayor. Ya en las farmacias nos piden a los clientes, que no siempre es el paciente, que llene estos datos: el nombre, el domicilio, el teléfono, que muestre una identificación oficial, ya sea el INE, la licencia de manejo, el pasaporte, la cédula profesional, por eso se anota el tipo de identificación y el número de identificación. Estos datos los anota el personal de la farmacia, el cliente, o se puede dejar una copia de la identificación en el establecimiento. Esto es para tener una trazabilidad del destino final de todos los productos controlados. También las farmacias tienen un sello que se le pone a todas las recetas, en donde vienen los datos de la farmacia y el responsable sanitario, quien es la persona, el profesional que se hace responsable de esa venta, junto con el médico, quien se hace responsable de esa prescripción. La guarda y custodia de los medicamentos y de toda la documentación es de la documentación que ampara la tenencia legítima de estos productos es en este caso de la farmacia, y debe tener una duración de 3 años. ¿Cuál es este documento? Pues la receta médica, ¿no? La receta médica es el documento que ampara la transacción o la venta, no tanto el ticket o la factura, sino es la receta médica. A nivel sanitario es lo que una farmacia resguarda para poder demostrar que ha sido una transacción legal. Bueno, y ya por último, porque ya me extendí un poco del tiempo, todas las transacciones de medicamentos, las compras y las ventas, se asientan en libros de control en las farmacias. Esto se hace para tener la seguridad de que se lleva un control escrupuloso de cada una de las piezas que llega a una farmacia y que es vendida al público en general. Este es el formato, les dejo un ejemplo del formato, que realmente no vale mucho la pena explicar cada uno de los campos, simplemente es un libro de control. Este libro de control se llena a mano, ya que, por lo increíble que parezca, en nuestro país todavía no tenemos libros electrónicos aceptados por la autoridad para llevar este tipo de controles, por lo tanto se hace un trabajo bastante tedioso y bastante cansado, pero que es indispensable y necesario para llevar un buen control de los medicamentos controlados. Ahorita lo seguimos haciendo a mano, y cada farmacia tendrá un balance de la autoridad cada cierto tiempo para asegurar las correctas entradas de medicamentos a las farmacias, que es por una factura, y la correcta salida de los medicamentos, que es principalmente por la venta hacia el público, hacia los pacientes. ¿Y cómo se demuestra? Con las recetas de ustedes, los profesionales de la salud, los médicos. Y bueno, eso por mi parte, hasta aquí es todo. Si tienen preguntas, pues con mucho gusto. Estimado Carlos Torres, una excelente ponencia, la cual va a apoyar a los profesionales de la salud con todo el tema de abastecimiento de medicamentos,
hacia sus pacientes. Y justamente ahorita llega una pregunta de Esther Alexandra Espinosa, que dice gracias y bueno, además de médico general y la cédula profesional, ¿se le puede agregar médico cirujano como dice el título? Debe de decir como viene el título. Si su título dice médico cirujano, debe decir médico cirujano. Mencionaba lo de médico general porque es algo muy, muy común, pero esa profesión como tal no existe. Tiene que ser la profesión que dice su título. Ahorita la autoridad realmente no pone grandes peros porque esto es una costumbre que tenemos muchos años teniéndola de esa manera. Pero en mi experiencia ha derivado a visitas a los médicos porque se tienen ciertas dudas de su título. Lo mejor es poner la profesión como viene en su título. Vamos a dar de igual manera un minutito más. Les recordamos que si tienen dudas, las pueden dejar en los comentarios de Facebook para que nosotros se lo transmitamos a nuestro ponente Carlos Torres. Ahora bien, el doctor Raúl Morín Zaragoza pregunta, ¿el médico puede entregar en su consultorio medicamento al paciente? No, medicamento controlado no lo puede entregar en su consultorio, solamente que tenga un convenio con y que se le haga llegar a la farmacia la receta específica de la compra de este producto. Pues ya es muy importante mantener las condiciones de almacenamiento en las farmacias y que muchas veces en los consultorios no se tiene. Es una práctica que todavía se hace, que se entregue producto a los pacientes y se hace mucho en lugares remotos donde no hay este tipo de productos y a pacientes que tienen cierta dificultad para Vamos a dar un segundo. Perdón, estimado Carlos, creo que tuvimos ahorita una pequeña interferencia. Y creo que ya se reanudó el audio. Perdón, si gusta seguir, discúlpeme. Sí, listo, que lo mejor es que se entregue el producto en una farmacia. Muchas gracias por responder la pregunta del doctor Morín. De igual forma, nos pregunta García, ¿importa el tipo o color de tinta? A mí me han devuelto recetas por usar tinta de gel negra, diciendo que no se aceptan no se aceptan con plumón. ¿El sello del médico se considera indispensable? No, el sello de médico no se considera indispensable. Algunas farmacias lo tienen dentro de sus políticas, pero como les mostré en esta lámina, estos son los requisitos indispensables que marca la ley. Y el color de tinta no tampoco es una restricción para poder dispensar, para poder prescribir. Puede ser del color que sea. Muchas gracias, estimado Carlos. Y también nos pregunta el doctor Mori nuevamente, ¿qué sanción existe en el caso de entregar medicamento controlado en consultorio? Eso depende mucho del volumen que se le puede encontrar al médico. Como les decía, puede haber un convenio con el médico para que se le entregue ahí al paciente, pero recordemos que si se le si se le encuentra producto controlado a un médico más de 2 piezas, que es lo que ampara una receta en medicamentos de grupo 2, por ejemplo, se puede ser acreedor desde un apercibimiento por escrito o hasta
La multa ahorita no la tengo, no la tengo en la cabeza, pero van desde a los 10,000 días de salario mínimo. Okay. Es una multa elevada. Solo para corroborar con nuestro público, discúlpanos mucho, Carlos, creo que se está cortando un poquito, pero ¿nos podías repetir? Nos decías que puede ser desde una llamada de atención por escrito hasta, y ahí se corta. Sí, hasta una multa bastante alta. O sea, realmente depende de la autoridad cómo lo interprete. Lo más grave que puede llegar a pasar es que lo interprete como un desvío, y eso sí ya tiene una sanción corpórea, o sea, es cárcel. Eso es lo más grave que pudiera llegarse a pasar. Lo que yo he detectado en mi experiencia es que hay médicos que han sido acreedores a visitas de la autoridad cuando hay alguna denuncia, principalmente por una denuncia. Entonces, en las visitas, pues hacen un recorrido a la instalación del consultorio, corroborando la documentación legal del consultorio, que es el aviso de funcionamiento del consultorio, y que todos los procesos y los procedimientos que debe tener un consultorio lo sigan. Por ejemplo, el expediente clínico. Okay. Sí, pero es algo realmente bastante variado y es algo poco común. Pues, estimado Carlos, muchas gracias por responder la pregunta del doctor Morín. Gracias por repetir. Y, pues bueno, estimados colegas y profesionales de la salud, en este caso, todavía estamos a tiempo, pueden seguir escribiendo. Si tienen alguna duda o demás, lo seguimos escuchando. De igual forma, les compartimos que sí, las personas que han preguntado si esta sesión va a quedar grabada, sí, principalmente va a quedar en esta plataforma Facebook y posteriormente se va a también subir a YouTube, o si quieren también verlo por esa plataforma, también van a poder encontrar contenido ya de la MEO en directo en esa plataforma. Y por mientras, vamos a dar, ¿qué te parece, estimado Carlos? Que demos un minutito más, porque al parecer está llegando otra pregunta. Y pues para estar pendientes a ellos. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Bueno, parecía que alguien estaba escribiendo, pero creo que en esta ocasión solo juegan con nosotros, ¿no? Sí, ya. ya llegó la pregunta. Como No te escucho. No te escucho. Sí. Sí, ok. Perfecto, perdón. Ahora se me desconectó el micrófono. Pues le decía, por parte del doctor Morín, lo manda a felicitar por su magnífica ponencia y pues realmente informarnos de esta situación tan delicada que es el manejo de medicamentos controlados, ¿no? Entonces, por parte del doctor Morín, presidente de la MEO, le agradecemos. Actualmente estoy viendo que ya en la plataforma ya no hay ni comentarios ni preguntas. Sin embargo, pues estimados, recuerden que si tienen alguna duda, nos pueden hacer llegar y si nos permite, en este caso Carlos Torres, pues compartir información para resolver estas dudas.